Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hasta ayer estuvimos viendo uniones iónicas y metálicas. Hoy es el turno de las covalentes. Y la primera diferencia que vamos a hacer con este tipo de unión es que las uniones covalentes ocurren por compartimentos, o sea, comparten electrones entre los átomos que intervienen en la unión. En cambio, en las uniones iónicas, uno cedía y el otro aceptaba electrones, por eso se formaban cationes y aniones. En este caso, las covalentes, bueno, se comparten pares de electrones, pueden ser un par, dos par, tres par, ya veremos cómo se clasifica cada una. Por lo general, los átomos que intervienen en este tipo de unión son no metálicos. No siempre es así, por eso vamos a volver a recurrir a la regla de la electronegatividad. Y en vez de formarse iones, lo que se forman acá son moléculas. Bueno, por ende, habíamos dicho que eran covalentes. Vamos a seguir con el criterio de electronegatividad. Habíamos dicho que si la diferencia de electronegatividad de los átomos que están en juego en la unión es de 2 o mayor a 2, iba a ser iónica. Por ende, si son menores a 2, ya vamos a establecer que es una unión covalente. Bien, veamos el primer ejemplo. El cloruro de hidrógeno es un átomo de hidrógeno unido a un átomo de cloro. Establecemos los valores de electronegatividad de cada uno. El cloro tiene 3,16 y el hidrógeno 3,06, perdón, y la diferencia nos da 0,16, lo cual nos indica que es un enlace covalente. Para poder establecer los enlaces, lo que vamos a hacer es, y saber cuántos electrones pueden aceptar cada uno de los átomos que intervienen, vamos a apelar a la configuración electrónica. El cloro tiene número atómico 17, por lo tanto 17 protones. Y como está en estado fundamental, el átomo de cloro tiene 17 electrones, entonces esa es la configuración que vamos a representar. Y es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nivel máximo que alcanza es el 3 y en el nivel 3 tiene en total 7 electrones. Entonces falta un electrón para tener el subnivel P completo y asemejarse al átomo de gas noble más cercano, que es el de número atómico 18. Lo mismo vamos a hacer con el hidrógeno, que tiene número atómico 1, por lo tanto es un átomo muy chiquito, 1s1 es su configuración. El átomo de hidrógeno no cumple con la regla del octeto, porque evidentemente solamente le falta un electrón para poder completar su nivel de energía y parecerse al gas noble más cercano, que es el helio. Entonces, con aceptar un electrón más, ya se estabiliza. Acuérdense que lo de la regla del octeto es una regla, por lo tanto hay excepciones y el hidrógeno es uno de ellos. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a plantear la estructura de Lewis. ¿Qué decía esta estructura? Esperen que agarramos por acá. Vamos a colocar los átomos que intervienen. Tenemos el cloro con los 7 electrones del último nivel y el hidrógeno con su único electrón. O sea que el cloro necesita un electrón para cumplir la regla del octeto y el hidrógeno un electrón para su regla de dueto. Entonces, y dijimos que comparten. En este caso van a compartir solamente un electrón cada uno. Este par electrónico que tenemos acá es el par que comparten y por lo tanto se va a producir la unión covalente. Es decir que forman un enlace covalente simple. Simple, ¿por qué? Porque comparten un par de electrones entre ambos átomos. O sea que cada uno aporta un electrón, dos en total, un par de electrones compartidos. Eso en cuanto a la estructura de Lewis. Cuando tenemos enlaces covalentes, podemos establecer también la fórmula desarrollada. Esta fórmula es una forma más simplificada de expresar esta unión y solamente vamos a colocar el símbolo de los átomos que intervienen
y la unión por cada par electrónico se va a representar por un guión o un segmento. Entonces en este caso tenemos de esta manera la fórmula desarrollada del cloruro de hidrógeno. Hidrógeno, cloro, y es un par de electrones compartidos solamente, una sola rayita, o sea, unión covalente simple, porque es un par de electrones el que se comparte. Bien, veamos otro ejemplo. Veamos el caso aquí de el oxígeno molecular, que es el oxígeno como nosotros respiramos y como se encuentra en forma estable en la naturaleza. Son dos átomos de oxígeno que se unen entre sí. Electronegatividad del oxígeno es 3,21. Hice un lío acá con 3,08. Bueno, la diferencia entre los dos nos da 0, por lo tanto es covalente. La configuración electrónica, número atómico 8, por lo tanto 1s2, 2s2, 2p, 4. Tiene 6 electrones en el último nivel, que es el 2, y necesita o puede recibir o puede compartir solamente 2 electrones para estabilizarse y completar su último subnivel de energía, que es el 2p. Entonces vamos a plantear la estructura de Lewis. Vamos a colocar los electrones, el átomo de oxígeno con sus 6 electrones del último nivel, de los 2 átomos de oxígeno. Bien, tienen que llegar los 2 a 8 para cumplir la regla del octeto. Fíjense, en este caso, que podemos compartir estos dos que están acá. Es difícil escribir así. Bien. Acá tenemos 6 electrones que son propios del oxígeno, más los 2 que comparte con este otro oxígeno, llega a 8. Y lo mismo ocurre con este segundo oxígeno. 6 electrones de este oxígeno, más los 2 que compartió con el primer oxígeno, llega a 8 y cumple la regla del octeto. Como en este caso se comparten 2 pares de electrones, se forma una unión covalente doble. Y si planteamos la fórmula desarrollada, la vamos a representar de esta manera, con 2 rayitas. ¿Por qué? Porque es doble y hay 2 pares de electrones compartidos. Acuérdense que cada par de electrones que se comparte cada rayita representa un par de electrones que son compartidos entre sí. Bien. Otro ejemplo. Nitrógeno gaseoso, son 2 átomos de nitrógeno unidos entre sí. Electronegatividad del nitrógeno es 3,08, la anterior del oxígeno era 3,21 y la diferencia daba 0. La diferencia de electronegatividad nos da 0. El número atómico del nitrógeno es 7, por lo tanto su configuración electrónica queda 1s2, 2s2, 2p3, 5 electrones en el último nivel, puede compartir 3 electrones y cumple la regla del octeto, completa su último nivel de energía, se asemeja al gas noble más cercano, cumple con todo. Entonces, estructura de Lewis. Colocamos el nitrógeno con los electrones del último nivel para cada uno de estos nitrógenos, de estos átomos, ¿no? Bien, le faltaban 3, o sea que pueden compartir 3 electrones nada más. A cambiar de color. Con el rojito. Entonces, este caso, fíjense acá, es muy difícil dibujar con el mouse. Ahí está. Estos nitrógenos van a compartir 3 electrones cada uno, o sea, 3 pares de electrones. Tiene el primer nitrógeno, tiene los 2, y estos 3 que están acá, tiene los 5 electrones propios, más los 3 que acaba de compartir, llega a 8, y lo mismo va a ocurrir con este segundo nitrógeno. Entonces, como comparten 3 pares de electrones, forman una unión covalente triple. Y por último, la fórmula desarrollada, le vamos a agregar una rayita más, porque es una unión covalente triple. Cada rayita simboliza un par de electrones, entonces de esta manera queda formado. Una cosa que no dije de entrada es que la unión covalente se puede clasificar en simple, si comparte un par de electrones, doble, si comparte 2 pares, triple, si comparte 3 pares, y unión covalente dativa, que es la que vamos a ver ahora, y ninguna más.
Bien. Veamos el caso del dióxido de azufre. Es un átomo de oxígeno unido a dos átomos, un átomo de azufre unido a dos átomos de oxígeno. Vamos a plantear electronegatividad del azufre 2,65 y del oxígeno 3,21. Planteamos la diferencia de electronegatividad 0,56, por lo tanto es un enlace covalente. Vamos a la configuración electrónica. Azufre tiene número atómico 16, entonces su configuración queda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Último nivel de energía es el 3 y en el nivel 3 tiene 6 electrones en total. Puede compartir o recibir, o depende de cómo esté actuando, 2 electrones nada más. Y el oxígeno, como lo habíamos visto antes, es 8, su nivel máximo es 2 y ahí tiene 6 electrones. Y está en el mismo caso que el azufre, puede compartir 2 electrones también. Bien, veamos la estructura de Lewis. Tenemos el azufre con sus 6 electrones del último nivel y los dos átomos de oxígeno, tal cual como dice la fórmula química, con sus 6 electrones del último nivel. Bien, veamos qué podemos hacer acá. Tenemos, todos tienen que llegar a 8. Entonces, este azufre va a compartir 2 pares de electrones con este oxígeno. Entonces, el azufre tiene los 6 propios más los 2 que compartió recién con el oxígeno, llegó a 8 electrones. Este primer oxígeno tiene 6 electrones más los 2 que compartió con el azufre, llegó a 8. Ya no se pueden compartir de esta manera más electrones, pero esta sustancia existe, es estable, se encuentra, entonces de alguna manera se une con este segundo átomo de oxígeno. Entonces lo que ocurre aquí es una unión covalente dativa. El azufre va a poner en juego estos 2 electrones que está acá para que el oxígeno pueda sentir atracción por este azufre y unirse mediante determinadas fuerzas a este azufre que está acá, formando la unión. Entonces de esa manera queda formado el dióxido de azufre mediante un enlace covalente doble y un enlace covalente dativo. En cuanto a la fórmula desarrollada, esto lo vamos a representar de la siguiente manera. Los 2 oxígenos y el azufre, eso tiene que estar. El primer oxígeno con el azufre dijimos que era unión covalente doble, por lo tanto 2 rayitas. Y con el otro oxígeno habíamos dicho que se forma una unión covalente dativa. Entonces, y el que puso en juego el par electrónico para que el oxígeno se una fue el azufre. Por lo tanto, vamos a simbolizar esa unión mediante una flecha desde quien aporta el par electrónico hacia quien lo recibe, o sea, quien lo utiliza. Por eso la flecha va del azufre al oxígeno. Y de esa manera se simboliza este tipo de unión en este compuesto, en esta molécula que tenemos aquí. Bien, eso es todo lo que hay en cuanto a unión covalente. Les dejo unos cuantos ejercicios para practicar, obviamente consultas, siempre estamos respondiendo, así que espero sus trabajitos. Nos vemos, chicos.